Reciban un cordial saludo. Soy Marta Briceño del canal Conciencia Cósmica. Voy a presentar al ingeniero Alfredo Manríquez, contactado y terapeuta también. Les agradecemos mucho el tiempo que tienen ustedes para escuchar estos interesantes temas que van siempre orientados al enriquecimiento del ser humano y conocimiento también de planos dimensionales e interdimensionales. Sean bienvenidos. Ingeniero, muchas gracias. Así, muy amable, gracias por la entrevista y estamos aquí a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Quién es el ingeniero Alfredo Manríquez? Más que nada, pues voy a platicar un poquito de mi vida, ¿verdad? Estudié la carrera de ingeniero en electrónica y comunicaciones y mi vida empezó a dar varios cambios, a aprender varias cosas. Me estuve desarrollando en lo que es la enseñanza de la energía universal, una escuela que aprendí las enseñanzas del maestro Lumindan, pero en ese constante camino de aprender aprendí muchas técnicas de sanación, mucha información que me fue llegando, pero todo se va concretando al desarrollo del amor. Eso es importantísimo. También he dado cursos en relación a inteligencia emocional, que es parte del tema que vamos a abordar en esta entrevista, porque es parte también para el desarrollo espiritual. Esa parte a veces se deja un poquito a un lado, pero es importante que se tome en cuenta. En el desarrollo del ser humano, muchas veces su inteligencia emocional no la usa adecuadamente o no la desarrolla, que esa sería más bien la explicación más lógica. Y entonces nos convertimos en un esclavo de nuestras emociones. Esto se refleja tanto en el ámbito laboral, ámbito personal y en el ámbito espiritual, porque no hay una sincronía con nuestras mentes, nuestras emociones y nuestras acciones. Mucho tiempo estuve trabajando como reclutador, instructor para capacitar personal para las empresas. Y una de las cosas que yo veía más que fallaba en las personas era la parte emocional. También me ha tocado dar algunas capacitaciones para maestros en el ámbito educativo y también volvemos a lo mismo. Muchas veces hay personas que son muy prodigiosas, son muy estudiosos, pero la parte emocional no se la saben manejar adecuadamente. Y eso no permite que las personas aprendan y evolucionen más rápidamente. Y eso es parte del tema que sí me gustaría ir tomando cada uno de los puntos, empezando por la gran labor que se tiene como padre. Cuando uno tiene hijos, se convierte uno en maestro y se convierte uno en asesor de sus hijos. Si esa parte no la sabemos manejar adecuadamente, entonces lo único que estamos haciendo es que no estamos sembrando la semilla adecuada para la verdadera evolución. Sí, a mí me gustaría saber qué es lo que marca ese cambio de llevar una vida como ingeniero y entrar ya a profundizar en ese tema espiritual y de contactado. Sí, claro que sí. Mira, una de las cosas que en mi desarrollo me ayudó mucho es la búsqueda de la verdad. Estuve en muchos grupos, estuve en Energía Universal, estuve en una escuela que se llamó Oromo, estuve también aprendiendo de varios grupos de yoga espiritual, y en esa búsqueda yo llegué en una ocasión a un lugar aquí en Guadalupe, Zacatecas, que hay unas pirámides que fueron construidas por indicaciones extraterrestres, seres de luz de otras dimensiones, para el desarrollo del potencial humano. Y una de las cosas que aprendí a ir a ese lugar es que una de las cosas principales para que tu mente funcione adecuadamente es que la mente esté quieta y no tenga tantos pensamientos que bloqueen tus pensamientos para poder realizar tus acciones. Tu mente funciona muy parecido a una computadora. Si tú en una computadora abres el Word, abres el Excel, abres el Internet, abres el CorelDRAW, abres un juego, llega un momento en que la computadora se bloquea, claro, y deja de funcionar. La tienes que resetear o la tienes que apagar. Tu mente funciona, tu red neuronal funciona de una forma muy similar a una computadora. Si tú no aprendes a que enfocas correctamente tus pensamientos con tus emociones,
no puedes lograr los objetivos. Entonces cometes errores y los errores te hacen que cometas sufrimiento sobre otras personas y sobre ti mismo. Y eso te va llevando a la destrucción. Una de las cosas más importantes es saber manejar la inteligencia emocional. Los antiguos en la antigüedad, sobre todo los egipcios y algunas civilizaciones anteriores, enseñaban a los iniciados a saber manejar sus emociones, tener control sobre sus emociones, incluso tener control sobre las pasiones. Y eso permitía que su forma de pensar fuera más adecuada sin cometer tantos errores. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, tenemos que educarlos de una manera que seamos asesores, que no seamos personas que restringen o prohíben qué no debes de hacer, porque nuestra red neuronal se va a programar de una manera que si tú le dices a un niño, no hagas esto, no hagas esto, aquello no, esto es malo, él va a querer experimentar el vivir esa situación. Entonces tú mismo lo estás programando. Si le dices no robes, pues lo estás programando para robar. Si le dices no mientas, lo estás programando para mentir. Tú debes entender que la inteligencia emocional tiene que explicarse de una manera más didáctica, como una especie de asesorar a tu hijo. Oye, mira, fíjate que sucede esta situación donde una persona robó, le pasó esto, tuvo estas consecuencias, hizo este daño, provocó este sufrimiento y truncó su desarrollo espiritual. Si tú lo explicas de esa forma, la persona, o en este caso tu hijo que está aprendiendo, va a poder entender que si él realiza esa situación o realiza esa emoción y lo lleva a ese límite, va a tener consecuencias que va a tener que llevar a cabo y responsabilizarse. Pero si tú no lo orientas en esa forma, no lo ayudas a que desarrolle su inteligencia emocional. La inteligencia emocional se va desarrollando sobre la práctica, pero también sobre la realidad. Ahorita en la actualidad, un tema muy importante para los jóvenes es que la inteligencia emocional se la truncan hasta con la tecnología. Tú llegas a una reunión familiar y todo el mundo con su teléfono celular. Eso impide en ese momento poder conversar, poder platicar, tomar temas que experimentas y que puedan ayudar a otros a desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa? Que estás enfocado en ese momento en no poder desarrollar y aprender. Ahora, no estoy diciendo que la tecnología sea mala. O sea, en cualquier momento el celular te puede ayudar para hacer llamadas, para checar a lo mejor un archivo de Word, checar una imagen, mandar información, recibir las tareas. O sea, tiene muchas funciones que realmente ayudan y nos facilitan. Pero todo tiene que saber enfocado correctamente para poder seguir desarrollando la inteligencia emocional. Los profesores en la antigüedad, había profesores muy buenos en las escuelas donde ayudaban mucho al alumno a aprender. Pero una de las características que tenían por intuición la inteligencia emocional, ¿qué hacían? Hacían reír al alumno, lo hacían sentir en confianza. Un ejemplo, por ejemplo, podemos ver uno de los cómicos de la antigüedad, Cantinflas. O sea, en sus películas tú lo estás viendo y está utilizando la inteligencia emocional. A través de la risa, a través de cosas chuscas, él te está enseñando pues, que hay personas que cometen corrupción y que no es bueno hacerlo, ¿verdad? Hay personas donde en la misma película te está enseñando valores, pero de una forma que al reír, nuestra red neuronal funciona de la siguiente manera. Para que tú puedas poder dejar la información en tu red neuronal, se requiere de una emoción. La emoción puede ser negativa o positiva, puede ser miedo, puede ser alegría, puede ser temor. Pero si la emoción es negativa, lo que hace es que tu red neuronal la va creando de una manera que tú mismo te vas a empezar a destruir. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces es muy importante que el aprendizaje en los niños siempre se debe dar con una energía adecuada, con una energía de alegría, con una energía de amor, porque si no, ellos en su red neuronal van a captar que a lo mejor el enojo es normal, a lo mejor el sufrir es normal. Y entonces eso a ellos los va a orillar para seguir buscándolo y se crea como una cadena, como una especie, como un efecto dominó, donde su forma de ser, pensar y ser se va convirtiendo en vez de ser constructiva, más destructiva.
y entonces llega un momento en que lo negativo lo ven como normal y entonces deja de funcionar adecuadamente su inteligencia emocional. Es como si metieras un virus al computador. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona se va a estar equivocando, va a estar cometiendo errores, va a estar haciendo actos que lo destruyan a él y destruyan a otras personas. Y una de las cosas que podemos nosotros desarrollar en la inteligencia emocional es el amor incondicional. Cuando tú das a una persona y no esperas recibir nada a cambio, generas una energía tan poderosa que hace que tu inteligencia emocional empiece a funcionar de una forma más adecuada. Por eso había profesores en la antigüedad que los alumnos aprendían, salían muy preparados porque ellos inyectaban amor y sabían utilizar esa inteligencia emocional, cosa que nos está faltando mucho en la actualidad. Hoy estamos dependiendo mucho somos de una forma más mecánica y no dejamos que nuestro cerebro funcione de otra forma. Bueno, hay un obstáculo gigantesco en esa parte emocional que se llama miedo. El miedo se llega a inculcar desde que uno es niño. O sea, muchas de las veces nosotros como padres lo que hacemos es inculcar nuestros miedos en nuestros hijos. Transmitimos esos miedos. ¿De qué manera podemos nosotros como cambiar esa historia? Esta parte es muy importante. Sucede que cuando nosotros como adultos, como padres, vivimos un evento negativo de nuestra niñez, nuestra adolescencia o de nuestra vida misma, muchas veces ese miedo se refleja hacia los hijos tratando de evitárselos. Eso es muy común. O sea, muchos dicen, es que yo cuando estaba niño, yo carecí mucho de que me compraran un juguete. Cuando yo estaba niño, me ponían mucho a hacer ciertas labores y pues yo que no quiero que mi hijo trabaje tanto. Entonces lo que creamos es que ese miedo lo transmitimos a los hijos y los inutilizamos. O sea, les quitamos la habilidad de aprender y utilizar su inteligencia emocional. Entonces muchas veces creamos lo que le llamamos o han llamado en la actualidad los ninis. O sea, los que no estudian, los que no trabajan, los que no quieren hacer una actividad. ¿Por qué? Porque tienen un gran potencial mental, tienen una gran habilidad, porque son niños más evolucionados que vienen a este mundo. Pero al momento de que tú como padre inyectas los miedos, no, tú le tienes que enseñar a que tienes que ir aprendiendo y superando cada uno de los obstáculos que se le presentan en la vida. O sea, tú le puedes decir, a lo mejor a mí yo tomé el miedo porque a mí mis padres me inculcaron cierto miedo por esto. Entonces hay que enseñárseles a enfrentar ese miedo, pero de una manera amorosa, no de una manera con odio, con temor o con resentimiento. Muchas veces los padres transmitimos los resentimientos a los hijos. O sea, oye, no hagas eso porque tu abuelo me ponía a hacer esto y para mí yo lo aborrecí. Entonces tú ya le estás inculcando un miedo a tu hijo. Estás inculcándole incluso un rencor hacia el abuelo. No, simplemente a mí, si algo no te gustó de tu infancia, entonces trata de canalizarlo de una manera amorosa y positiva, pero que no mutes el desarrollo de cada una de las personas y especialmente de tus hijos. Ok, pasemos a la etapa de los adolescentes. Esos miedos muchas de las veces se pueden llegar a refugiar en la droga, en el alcohol y tristemente puede llegar incluso a extremos como el suicidio. ¿Qué tienes tú para compartir con ese sector de la población juvenil? ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Cómo generar en ellos esa inteligencia emocional? Mira, aquí la principal es la labor de los padres. Todo viene desde la casa. O sea, nunca puedes dejar la cuestión de la delincuencia a cuestión de instituciones de gobierno, escuelas. Todo empieza desde la casa. Una de las cosas que yo he observado en la actualidad es que estamos muy, se puede decir, atrapados en el tiempo. O sea, yo no tengo tiempo para esto, no tengo el tiempo para otro, tengo mucho que trabajar, tengo que sacar este proyecto, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces, muchas veces una de las cosas que nos ayuda o nos hace cometer muchos errores como padres es la falta de tiempo. Entonces, en la actualidad los jóvenes, como su forma de pensar, su parte mental, funciona más rápido que nosotros, entonces llega un momento que si no es orientada correctamente, lo que pasa es que esa energía, en vez de utilizarla,
o esa habilidad que ellos tienen, utilizarla para algo constructivo, ellos para llamar la atención lo empiezan a utilizar de una manera destructiva. Entonces donde son utilizados o engañados, porque por ejemplo una persona que tú le dices, oye mira, si tú te metes a vender droga, pues te va a suceder esto, te va a pasar esto, vas a tener estas consecuencias, y no solamente eso, vas a afectar a tu familia y vas a truncar tu desarrollo espiritual, y aparte vas a provocar ciertos daños colaterales. Si la persona, el adolescente, fuera consciente de todo eso, no lo cometería, porque empieza a funcionar su inteligencia emocional. Pero como el padre nunca tiene el tiempo de ponerse un rato a platicar con él y de explicarle, entonces él realmente, por la misma ignorancia y por la misma forma de manifestarse la vida en esta tierra, en la sociedad, con las personas con las que ellos conviven, entonces ellos son atrapados en ver lo que es erróneo como normal, como lo correcto. Entonces esa misma ignorancia los llevan a cometer ciertos actos, ciertas cosas que ya después no es tan fácil de poder revertir el daño. Por eso es muy importante que en la inteligencia emocional siempre el padre o la madre siempre estén enfocados a ser muy atentos, y hay que desarrollar ciertas habilidades y capacidades como la fuerza y el valor. Yo, por ejemplo, si yo estoy sabiendo que mi hijo llega a altas horas de la noche y yo, porque vengo muy cansado del trabajo, ignoro o me hago el tonto, lo único que voy a hacer es que voy a crear un daño colateral a futuro que me va a traer consecuencias para mi hijo y para la familia y para mi persona. Yo tengo que tener la fuerza y valor y decirle, a ver, ¿dónde andabas? ¿Qué estás haciendo? Dándole la confianza. No le voy a prohibir salir, pero sí darle la confianza, que sepa que alguien lo escucha y que alguien lo asesora. Y muchas veces la falta de atención hace que los jóvenes sean atrapados por las garras de la delincuencia, por las drogas, por muchas cosas donde ellos buscan ser escuchados, donde ellos buscan una salida. Muchas veces en los reclusorios ha habido programas de apoyo que ayudan a las personas que están recluidas en los cerezos para enseñarles ciertas habilidades, pintura, canto, y al sentirse ellos que son parte, que son escuchados, muchos de ellos llegan a cambiar porque se sienten parte del amor, se sienten parte de esa sociedad, se sienten parte de un grupo. Pero cuando ellos no son escuchados, cuando son aislados, entonces su forma pues, ¿cómo podemos decir?, de aprender a amar no se va a dar, porque no hubo quien los pudo enseñar, no hubo quien les compartió ese amor. Y muchas veces esas carencias se convierten se puede decir, es como un obstáculo mental que te lleva a llevar las mismas realidades una y otra vez. Y eso es por falta precisamente de la falta de enseñarles a desarrollarles el amor. El amor es la clave para que se puedan dar las cosas, pero el amor también implica compromiso, implica que a lo mejor te tienes que desvelar, implica que a lo mejor tienes que decir, ¿sabes qué? Yo este proyecto no lo agarro porque voy a descuidar el desarrollo de mis hijos. Implica a lo mejor un día no dormir, a lo mejor implica dar una vuelta a ver dónde andan tus hijos o dónde anda la persona porque tú como padre tienes el gran compromiso que eres un asesor, y como asesor tienes que hacer tu función y no puedes fallar. Y si fallas, pues te sale más caro el caldo que las albóndigas, claro, porque luego después se vienen consecuencias que afectan a la familia, te afectan a tu vida personal, te afectan a lo económico, y ya cuando tú quieres resarcir el daño ya no puedes, porque se creó una estructura mental que hace que la persona se autodestruya. Es como una especie, como un botón de autodestrucción. O sea, tú vas creando una persona que llega un momento que le aprieta el botón y se va a autodestruir. ¿Y cómo se va a autodestruir? Entrando a la delincuencia. ¿Cómo se va a autodestruir? Entrándole a las drogas. ¿Cómo se va a autodestruir? Con el alcoholismo. ¿Por qué? Porque es una fuga donde él busca un escape emocional. Y entonces esa es una de las partes que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces todo está la clave desde el desarrollo y la educación como padres hacia los hijos. Es donde está la semilla que permite que las personas puedan evolucionar. Bueno, ¿qué relación hay entre esa inteligencia emocional y la salud? Es muy importante.
Hay pruebas incluso científicas donde en ámbitos laborales se ha descubierto que las personas al momento de vivir un estrés laboral se enferman mucho. No solamente se enferman, sino hacen que otras personas se enferman y hacen que la empresa no funcione adecuadamente. Esto lo mismo aplica para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestra familia. Nuestra familia, nuestro hogar es como una empresa. Tú la tienes que cuidar, tú la tienes que saber administrar, pero tiene que ver mucho el ambiente que se crea dentro de la familia. Si tú, por ejemplo, dentro de la familia te estás peleando, te estás enojando, no sabes dirigirte correctamente con tus hijos van a aprender lo mismo. Van a replicar el modelo y luego ese modelo va a ser como una especie de rebote. Luego va a rebotar hacia ti. ¿Qué pasa? Que tú envejeces, ya estás grande, pues hacen lo mismo que tú les hacías, lo hacen hacia ti. Y eso provoca realmente, son familias que buscan una fuga mental a través de los vicios y a través de otras cosas que los llevan a destruir. Es muy importante centrarte, o sea, siempre tiene que estar uno centrado. O sea, si yo tengo un problema y se presenta, yo tengo que centrarme y ayudar a centrar a mi hijo. Oye, estás cometiendo un error, a ver, céntrate. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes si tú haces estos, sabes qué consecuencias vas a tener? ¿Sabes qué te va a pasar? ¿Verdad? ¿Y qué implica que tú lo hagas? Entonces, en ese momento es una especie de asesoramiento que a él le va a permitir que su inteligencia emocional empiece a pensar. Entonces va a decir, no, lo hago de esta forma y lo hago de esta, no lo voy a hacer porque me voy a destruir. Y va a ser consciente de las acciones que él haga en cada momento. Eso también aplica para nosotros, porque al momento de enseñar también nosotros aprendemos. Una de las cosas que yo he aprendido es que los padres somos como ángeles, somos los asesores y ángeles de los hijos. Una vez me preguntaba una mamá en un curso que dimos, me decía, oiga, fíjese que mi hijo es un niño cósmico, tiene estas habilidades, tiene estas capacidades. A mí me gustaría que usted, no sé si le pueda dar una clase, no sé si le pueda dar orientación, me gustaría que lo enseñe para que desarrolle sus habilidades y sus capacidades. Entonces yo lo primero que le dije, no, la mejor maestra eres tú. Yo no lo voy a hacer porque tú eres la que está más capacitada para hacerlo, tú como madre. Pero sí te puedo, con todo gusto, orientar para que tú lo puedas hacer con tu hijo, porque tú eres la mejor maestra. A través del amor, a través de la confianza que se tiene el lazo como hijo y madre, es muy importante. Entonces, eso permite que se genere un lazo de amor y eso genere emociones, sobre todo emociones positivas que lleven a desarrollar ciertas redes neuronales que hacen que permitan que se vayan creando nuevas habilidades. Bueno, ¿qué actividades podemos recomendar para niños, jóvenes, adultos que contribuyan en ese crecimiento o en ese fortalecimiento de inteligencia emocional? Mira, aquí es bien importante. Uno como padre tienes que ser muy observador. Una de las cosas o errores que se cometen como padres es que tú tratas de imponer y no respetas el libre albedrío de los hijos. Eso es muy importante. Si tú un hijo estás viendo que tiene habilidades en el deporte y tú a fuerza le quieres poner que aprenda clases de música, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás truncando su desarrollo. Tú tienes que observar, o sea, tiene habilidades para las matemáticas, entonces por ahí lo voy a motivar, lo voy a desarrollar, porque son habilidades que él ya trae natas que va a desarrollar. Entonces, una de las cosas que hay que entender que cuando tú haces lo que te gusta, generas una energía muy diferente. Cuando tú no haces lo que te gusta, lo que no estás capacitado, generas una energía que eso crea una desarmonía y no te permite desarrollarte. Sí, definitivamente cuando estamos haciendo algo que no amamos, nunca lo vamos a poder hacer bien. Siempre va a faltar ese factor esencial, aunque no esté acorde a los intereses de las otras personas, que no debiera ser así, sino dentro de ese proceso de observación, ver qué cualidades y qué capacidades tienen y asimismo fortalecer esas inclinaciones o afinidades que tienen los chicos. Mira, te voy a compartir lo personal, que yo lo aprendí. Cuando yo estaba en la preparatoria, antes de tomar la carrera, me faltó una orientación vocacional. ¿Qué es lo que me decían mis padres, los conocidos? Mira, tú toma esta carrera porque es la que haces dinero. Tú toma esta carrera porque es la que hay más trabajo. Pero nunca me preguntaron qué es lo que me gustaba hacer.
Entonces sucede, hago mi carrera, termino mi carrera y al último me dediqué todo menos a la carrera que yo estudié. Aprendí muchas cosas, aprendí cosas muy diferentes a lo que yo había estudiado en mi carrera. ¿Por qué se da esto? Porque mis padres les faltó ser lo suficientemente observadores. Pero también aprendí cosas muy buenas de ellos, o sea, valores, muchas cosas que me ayudaron a desarrollarme. Gracias a eso, yo tuve la capacidad o la habilidad de adaptación y de aprender otras cosas. Una de las cosas que yo recomiendo mucho a los jóvenes es, no se trata de ver el error si tu padre o tu madre te enseñó adecuadamente. Se trata en centrarte y saber, yo tengo habilidades para esto y cómo las voy a hacer. Y si a lo mejor no estudiaste la carrera adecuada, pues no importa, tienes la oportunidad de estudiar otra carrera o tienes la oportunidad de hacer otra cosa, no importa. Pero lo importante es que en el momento adecuado te puedas centrar y saber realmente qué es lo que a ti te llena. Eso genera, se puede decir, una sinergia que te permite desarrollar una habilidad, una capacidad, que puede ser alegría, te genera más fuerza, te genera el poder tener más compromiso, el poder crear ciertas habilidades y virtudes, pero eso lo vas a crear conforme vayas desarrollando tu inteligencia emocional. La inteligencia emocional, una de las cosas que se llama la observación y la autoobservación. Una persona que observa lo que está pasando, observa su entorno y se observa a ella misma, puede desarrollar la inteligencia emocional. Ese es el primer paso que se requiere en la inteligencia emocional. O sea, tú no sabes qué necesitas si no has observado lo que requieres, lo que necesitas y lo que está de acuerdo al entorno donde tú vives. Yo, por ejemplo, puedo decir, pues yo quiero estudiar tal carrera, pero si no están mis posibilidades económicas, ¿cómo la voy a estudiar? Pero a lo mejor puedo observar que a lo mejor puedo hacer algo que después me lleve a lograr mi segundo objetivo. Entonces es cuando empieza a trabajar la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional, si es acompañada con el miedo, con el temor, no se desarrolla, se trunca. Entonces por eso tenemos que ser muy, muy observadores de cómo la empezamos a desarrollar. O sea, si yo voy a hacer algo y realmente no me gusta hacerlo, o sea, a lo mejor no lo hago, porque no permito que mi inteligencia emocional se desarrolle adecuadamente. Pero si yo voy a hacer algo y le pongo el empeño y lo hago con lo que muchos llaman en cuestión de mercadotecnia y de negocios y todo eso, el valor agregado. O sea, todos tenemos que tener en nuestra vida un valor agregado. Si yo hago algo, lo tengo que hacer con ese valor agregado. Si soy padre, o sea, si me toca hacer, a lo mejor como papá el fin de semana, cocinar un guiso, pues lo cocino de la mejor manera que mi familia lo disfrute, claro, ¿verdad? Y si lo voy a hacer nomás porque me pusieron a hacerlo y no me toca de otra, pues ya mejor estoy frito porque lo voy a hacer con una energía que me destruyo a mí y destruyo a mis seres queridos. Es muy importante que esa parte la podamos saber desarrollar porque los hijos aprenden a través del ejemplo y su inteligencia emocional se aprende a través de los hechos. Muchas veces pasa muy común que tú le dices a tu hijo no fumes y luego te ve todo el día fumando. Claro. ¿Cómo le vas a decir que no fumes si está aprendiendo con el ejemplo que tú estás dando? Entonces, ser padre no es una labor fácil, porque se requiere mucho ejemplo, se requiere mucha fuerza de voluntad y sobre todo se requiere ser un buen asesor. Muy bien. ¿En qué momento de la ingeniería, del asesoramiento emocional en las empresas, entra el tema del contacto? ¿Con quién contactas tú? Claro que sí. Mira, el tema de contacto, y se lo voy a platicar. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer al doctor Troncoso. Entonces, cuando él me empezaba a platicar de su contacto y todo eso, yo ya había tenido algunas experiencias previamente. Hace muchos años en la ciudad de León, Guanajuato, viví en mi niñez, sucede que en la azotea bajan unos ovnis, bajan 3 naves espaciales que incluso dejaron unas marcas en el cemento en la parte de arriba, donde bajaron como unas ruedas. Como si hubiera sido un calor muy intenso. En aquel tiempo, por mi ignorancia, por mi falta de asesoramiento, pues en aquel tiempo te decían, no, pues si vienen los ovnis te van a llevar y te van a raptar y sabe cuántas cosas decían. Entonces, pues a mí me dio miedo, me dio temor. ¿Qué edad tenías? En ese tiempo tenía 10 años. Ahí está que hasta me hice pipí en los pantalones del susto, ¿verdad? Y duré mucho tiempo que debido a ese miedo, como que ese tema lo hacía a un lado. Y luego todavía le platico a mis papás, pues peor tantito, no, que no se te ocurra subirte a la azotea porque te van a raptar. Y
y no, ya no andes platicando de eso, y pues sucede que te meten temor, te meten miedo. Después de mucho tiempo, conozco al doctor Troncoso, ya me empezó a platicar de su contacto, así varias cosas, y aún así tienes cierto escepticismo, aunque hayas vivido ciertas experiencias, porque tu mente siempre tiene que ser más racional, o sea, tiene una explicación del por qué, ¿verdad? Cuando yo en esa búsqueda espiritual pertenecía a muchos grupos, me acuerdo ahorita por lo que a veces hablan acerca de los grupos, muchas veces yo veía que en los grupos no avanzaba, porque se empezaba que, pues mira, el maestro me hace más caso a mí, y que otro decía, pues es que yo estoy más avanzado, y era como una especie de competencia. Sí. Llegó un momento en que yo buscando la verdad dije, no, es que tiene que haber algo más. Y lo que descubrí es que la vida te va enseñando, te va poniendo los maestros que tú vas necesitando, pero tienes que seguir el instinto de tu ser interior, lo que muchos llamamos corazonadas. Y esas corazonadas es la unión entre lo mental, lo emocional y tu espíritu. Ahí es donde entra también la inteligencia emocional. Entonces, cuando tú logras escuchar esa parte interior y si lo sigues a la piel de la letra, te va a llevar a lo que tú realmente necesites de acuerdo a tu desarrollo. Y entre eso, el último paso que me llevó precisamente fue a las pirámides de los extraterrestres, que están en Guadalupe, Zacatecas. Llego, la persona que me recibe, don Ricardo, es una persona muy humilde. Le digo, ¿puedo pasar? Sí, pase. Me entré, y lo que hacía en las primeras sesiones que yo iba, me quedaba dormido, porque pues no tenía un guía, no, pues a nadie me decía qué hacer, cómo meditar, qué tenía que hacer. Pero el ir constantemente ayudó a quietar mi mente. Entonces llegó un momento en que pude empezar a pensar de una forma diferente y entonces pude entender muchas cosas. Como quien dice, empezó a funcionar mi inteligencia emocional. Entonces yo comprendí o he comprendido, incluso en muchas culturas, sobre todo en las budistas. Un día me tocó ver un documental de un monje budista que le preguntaban que cómo había alcanzado la iluminación. Entonces él hablaba, él decía que el no pensar en nada, pero yo no lo entendía. O sea, ¿cómo que no vas a pensar en nada? O sea, simplemente es que llega un momento que tienes que aquietar tu mente, de que enfocarla correctamente, y voy a hablarlo cómo funciona. Si tú estás en tu casa, no vas a estar pensando en tu trabajo, no vas a estar pensando en los problemas económicos. Tienes que enfocar tu mente para en ese momento hacer lo adecuado con tus hijos y con tu familia. Cuando voy al trabajo, ¿qué hago? Me debo enfocar en el trabajo. No tengo que estar pensando en la casa, ni tengo que estar pensando en mis hijos. Y lo mismo pasa en la meditación. Si tú estás meditando y estás pensando en el trabajo, estás pensando en los hijos, no logras aquietar tu mente lo suficiente para poder contactar con tu ser interior. Entonces, cuando tú contactas con tu ser interior, yo algo que he aprendido de los seres de luz, de dimensiones más avanzadas a nosotros, es que ellos no van a venir a hacer el trabajo que te corresponde. Ellos simplemente son como nosotros con nuestros hijos, son asesores. Te van a indicar, te van a dar ideas, van a hacer que tu mente funcione de una manera más clara, entonces hacen que tu mente piense de una manera más avanzada y eso te permite tener soluciones reales y concretas que puedan ayudar a tu avance espiritual. ¿Con qué seres contactas tú? ¿Con quiénes has tenido la oportunidad de contactar? Uno de ellos es con el comandante Astar. Ese contacto lo tuve a través del apoyo del doctor Troncoso. Él me ayudó a poder tener ese contacto. He tenido contacto con la Madre Cósmica y he tenido contacto con un maestro que se llama el maestro Duncan y el maestro Nancy, que es un maestro de sexta y séptima dimensión, y con el maestro Rama a través de sesiones de meditación en las pirámides que he ido cuando voy a meditar. Cuando se da el contacto, una de las características, sobre todo para saber si es de luz o de oscuridad, es que una de las características de los seres de luz de mayor evolución es que siempre sus mensajes son muy concretos y a soluciones claras. Ellos no me van a venir y te van a decir, mira, vamos a hacer una meditación donde qué bonito el mundo y vamos a ver florecitas y no. O sea, a ver, ¿qué te está fallando
qué necesitas en tu desarrollo espiritual y qué tienes que desarrollar. Entonces ellos toman un tema, por decir, en relación a mejor cómo manejar, el poder manejar, no ser contaminado por la negatividad. Vamos a manejar un tema donde te enseñan a hacer, a desarrollar la misericordia. O sea, cosas concretas que pueden llevarse a la realidad. Es una de las características. La otra característica cuando contactan contigo es que se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Y una característica cuando tú contactas con seres de oscuridad o en tu caso eres atrapados por seres de oscuridad es que se siente mucha desesperación. Y eso te hace cometer muchos errores. Entonces, tú siempre debes entender que su misma energía, su misma vibración se va a reflejar en lo que realmente con quién estás contactando. Si yo, por ejemplo, de repente puedo decir, contacto con el Maestro Jesús y me estoy peleando con el vecino de al lado y estoy agresivo con mi esposa, con mi familia, no estoy contactando con el Maestro Jesús. No hay coherencia. O sea, por sus frutos los conoceréis. Y también el contacto, tú tienes que saber qué frutos está generando. Si están generando una energía que te ayuda a evolucionar, una energía que te hace más amoroso, que te hace más consciente, que te hace más inteligente. Porque al momento que tú te desarrollas o evolucionas, también se desarrolla la inteligencia. Eso es uno de los dones que el Creador te da. Por ejemplo, una persona que comete errores no es por inteligente, es por ignorancia o porque carece de cierta información que lo hace cometer ciertos errores. Entonces, cuando tú te vas desarrollando, también vas creando una inteligencia. Y cuando tú eres inteligente, no cometes tantos errores. ¿Por qué? Porque sabes que esos errores tienen ciertas consecuencias que dañan a otras personas y te pueden dañar a ti mismo. Una de las cosas que me acuerdo mucho, las últimas palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Sí, no sabían lo que hacen. La ignorancia en ese momento de las personas era porque precisamente ellos desconocían lo que estaban haciendo en ese momento. Se dejaron ir por sus emociones, se dejaron ir por todo aquello que los envolvió, de manera que cometen un acto en contra de una persona. Y todo precisamente por esa parte, porque no en ese momento no habían desarrollado su inteligencia a un nivel pensante. Y cuando tu forma de pensar, tu inteligencia emocional funciona y está conectada con tu parte espiritual, cada vez cometes menos errores. Entonces eso sería la inteligencia emocional, poder tener ese control. Exactamente, tus emociones para que te permitan una manera correcta de pensar y permitan una conexión con tu espíritu. Bueno, vamos a un ejemplo práctico. Sí. Viene un compañero de trabajo y me ofende. En ese momento de ira, ¿cómo en ese, digamos, en esa escena practico lo que es la inteligencia emocional? Ahí va, muy fácil. Lo primero que tú tienes que hacer es, no le puedes responder con la misma energía que te está atacando, porque vas a generar o retroalimentar esa negatividad que los va a destruir a ambas personas. Lo primero que tienes que hacer es tú quedarte callado y observar lo que está pasando, ¿verdad? Si en ese momento la persona te va a agredir físicamente, tienes que retirarte, no le vas a seguir el juego, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tu inteligencia emocional que desarrollas, al momento que tú te centras y estás quieto, te va a decir, es que mira, él vino enojado por esto o sucedió esto, ¿qué voy a hacer? Primeramente, a lo mejor una de dos, o vas y en el momento adecuado hablas con la persona y le dices, oye, yo aquí ocupo que me respetes, ¿por qué me faltaste el respeto y por qué hiciste esto? Pero de una manera no agrediéndolo, de una manera donde utilices tu inteligencia emocional. Esa es una opción. O la otra es, en el momento adecuado, platicar con la persona para no te vuelva a agredir. No se trata, el ser amoroso no se trata de permitir la injusticia. Se trata que no controlen tus emociones otras personas. O sea, en ese momento, si viene una persona enojada y te agrede y tú sigues la misma energía, entonces en ese momento retroalimentas esa energía que va a dañar a ambas personas. Pero si tú esperas el momento adecuado para poder platicar con esas personas, a lo mejor ella me te decía una disculpa, tuve un error y discúlpame por la forma en que me comporté contigo. Y ayudas a que ella aprenda, porque no estás atacando a la persona, estás atacando ¿qué? El error. Pero en ese momento no es adecuado porque retroalimentas la negatividad. Jesucristo en la antigüedad venían y lo agredían, no les respondía con odio, tenía que cambiar el sentido de esa energía. Entonces les respondía con amor, de una manera que la energía se transmute
a otra vibración, pasa de una fase negativa a una fase positiva. Claro, a lo mejor todavía no tenemos la capacidad como la tenía Jesús. No es tan fácil que llegue alguien y te dé una bofetada y luego tú le pongas la otra mejilla. O sea, es en sentido, se puede literal, ¿verdad? Pero lo que se trata es que pues, sepas cambiar o modificar esa energía de manera que no siga destruyendo. Y es una forma en que se empieza a utilizar la inteligencia emocional. Al hablar de inteligencia es, por ejemplo, al hablar de inteligencia mental, a lo mejor tú eres muy bueno para hacer un cálculo matemático, pero si no eres muy inteligente no lo vas a poder hacer. Lo mismo funciona con la inteligencia emocional. Cuando vas desarrollando cada vez más la inteligencia emocional, sucede que ya la puedes manejar tus emociones cada vez de una manera más adecuada. Y entonces tú puedes decir, un momento, yo me voy a enojar, sí, pero en un momento adecuado, con la energía adecuada que no me destruya. ¿Para qué? Para defender mis derechos. ¿Estamos de acuerdo? Y no para responder un acto de agresión y responderlo con la misma energía. Esa es una forma diferente de utilizar la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional es inteligente y tiene que utilizarse con un razonamiento también lógico, de manera que lleve a construir y no a destruir. Muy bien. Bueno, Alfredo, volviendo al tema de las pirámides, ¿qué beneficios tienen las personas que visitan este lugar? El objetivo de las pirámides es que son como un aislante energético y te lo voy a explicar cómo funciona. En el mundo que vivimos nosotros en la actualidad, nosotros estamos expuestos a una conciencia colectiva negativa destructiva. Esa es la realidad. O sea, tú no puedes salir a la calle y decir, oh, todo es bonito, todo es felicidad. No falta que tú puedas en cualquier momento, o sea, toparte con una persona enojada, toparte a lo mejor con un delincuente, o sea, puede pasar mil cosas. El problema es que cuando esa negatividad sufres tú un daño colateral, esa negatividad tú la vas a ir arrastrando y te va a llevar a otras circunstancias que no son muy agradables. ¿Cuál es la función de las pirámides? Cuando tú entras a una pirámide de esas, están diseñadas de manera que toda esa energía del exterior quede como aislada. Entonces a tiro que es como cuando tú entras, por decir, como a un lugar donde te desconectas de todas esas energías. Al momento de que tú estás desconectado de todas aquellas energías negativas o destructivas que están en el medio, lo que hace es que permite que tu mente empiece a pensar más adecuadamente. Y eso te ayuda a contactar con tu ser interior. Hay que reconocer que la fuente o el poder del ser humano está en la conexión con su ser interior. Por eso muchos budistas dicen que la respuesta está en uno, o sea, en tu interior. O sea, me acuerdo mucho un monje budista que vino hace mucho tiempo a Zacatecas aquí, y platicando con él me decía, yo le decía, oye, pues ¿cómo le puedo ir para que me vaya mejor en mi negocio? Esas son las preguntas tontas que hace de repente uno, ¿eh? ¿Y cómo le puedo hacer para que me vaya bien en mi relación personal? Entonces me dijo, mira, yo nomás te voy a dar una respuesta, me dijo. Si tú estás bien, tu familia está bien, tu negocio está bien y todo está bien. Ya, fue lo único que me respondió, que hasta la fecha no había podido entender, ¿verdad? Claro. Entonces, todo radica en la capacidad que tú tengas de contactar con tu ser interior. Si tú logras esa calma, esa tranquilidad, esa paz, todo lo puedes realizar. Te conviertes en un ser ilimitado, así, esa es la palabra adecuada. Pero un ser ilimitado no viene acompañado de odio, de miedo, de mentira. O sea, tienes que renunciar a muchas cosas y no es fácil renunciar a muchas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Tú no puedes decir que yo soy un ser iluminado cuando de repente tu ejemplo es un ser agresivo hacia los demás. O sea, no tienes que soltar eso. Cada uno sabe, como dice el dicho, de qué pata cojeamos. Entonces tenemos que decir, a ver, esta pata cojeo, pues me voy quitando esto porque es un lastre, que es lo que le llamaban en la antigüedad los cabalistas, las cáscaras que no te permiten evolucionar. O sea, yo tengo que ir quitando lastre, cáscaras, para que yo llegue un momento en que mi ser interno empiece a brillar. Entonces, cuando empiezan las habilidades, las capacidades, y eso es prácticamente lo que nosotros tenemos que aprender y enseñar, y podemos empezar con nuestros hijos. Yo no puedo decir, no, pues voy a enseñar a mis hijos y yo soy un cual por cual, no. Yo tengo que decir, si yo soy vicioso, a ver, ¿qué empiezo? Quitándome el vicio. Si yo soy de esta forma destructiva, yo tengo que ser más amoroso con mi familia. Y luego todavía hay que volver a
a contribuir en el daño que hicimos, porque hay que considerar que cuando uno comete errores hay daño y hay daño colateral. Entonces debe uno saber, la regué en esto, sí, pero ahora cómo voy a resarcir ese daño y ahora qué empeño voy a poner y qué fuerza requiero para que las cosas vuelvan otra vez a su equilibrio. No somos perfectos, pero sí tenemos que buscar la perfección y cada quien la va a ir buscando de acuerdo a su desarrollo, de manera que vayamos acercándonos más a la energía del Padre. Hay una frase muy bonita que dice que todos vamos a retornar al Padre, hasta el más pequeño de sus hijos. Entonces todos tenemos la oportunidad, hasta la persona que consideramos como más mala del mundo, tiene la oportunidad de retornar al Padre. Pero todo basta en que nosotros pongamos ese empeño y tengamos la fuerza de voluntad de hacerlo. No es fácil. El camino de la verdadera espiritual no es fácil. Es más fácil, muchas personas, entrar en un estado de comodidad para decir, pues yo para qué me desvelo, yo para qué ando pendiente de mis hijos, yo para qué hago esto o yo para qué hago lo otro. Sí, pero eso implica en que tú estás sembrando una semilla de destrucción en tu familia. Claro. Entonces tienes que ser consciente que, o sea, si tú tienes hijos, o sea, vienes a traer hijos al mundo, pero ¿para qué? Para sembrarles una semilla de amor, una semilla de experiencia, porque también las experiencias que uno vivió y lo que la regó uno sirven para los hijos, pero si están todos ahí en el comedor con el celular y nadie se habla, ¿cómo vas a compartir esas experiencias? Entonces hay que también crear hábitos que nos permitan evolucionar, o sea, hábitos de convivencia, hábitos de compartir, para que eso genere una energía que permita el verdadero desarrollo de tu espíritu y también empiezas a desarrollar tu inteligencia emocional. Okay. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Si las personas quisieran contactar contigo, ¿dónde pueden hacerlo? O de pronto empresas también que quisieran llevar este tema tan importante como es la inteligencia emocional, que repercutiría también de una manera muy favorable dentro del ambiente laboral, ¿dónde podrían contactarte? Es un correo, ¿sí? Misión Humanidad, doctor, México, ¿verdad? .com. Bueno. Y ya si hay alguien en inquietud que quiera saber la dirección de las pirámides, a través del correo no lo pueden solicitar. Sí. Y les podemos hacer llegar la dirección, o sea, dónde están ubicadas, para que ellos también puedan ir personalmente. Una recomendación que yo les hago es que cuando tú estás en búsqueda de la verdad, te van a ir llegando los elementos, pero hay que buscarlos. Y cuando tú tienes esa intención, llegan y te van llegando al momento adecuado. Pero todo basta en que tú tengas esa fuerza de voluntad de hacerlo y de que realmente lo quieras. Eso es lo que les puedo compartir. Sí, muchas gracias, Alfredo. Y también el factor de la intuición, porque muchas de las veces, como dices tú, nos ponen las herramientas, nos ponen las ayudas, pero viene el raciocinio, viene la duda, vienen los miedos y entonces bloqueamos esa comunicación. Sí, aquí nomás ya por último quería hacerles esa parte. En las experiencias que yo he tenido de la vida también he cometido muchos errores y siempre ha sido cuando no escucho mi intuición. Yo hace mucho tiempo incluso estuve 3 veces en riesgo de muerte porque yo no escuché mi intuición. O sea, a mí me valió, era cuando tenía 15 años, pues que ando uno que en las discos, que acá, que con los amigos, y había momentos que mi intuición me decía, oye Alfredo, ya, pues ¿qué estás haciendo? O sea tu guía, tu ser espiritual. No, ahí voy. Y ahí va, como dicen, como el tonto al matadero. Gracias a Dios, pasó de una cosa chusca, como dicen, no pasó de una cosa chusca, de una experiencia, pero si en ese momento a lo mejor hubiera perdido la oportunidad de seguir viviendo y experimentando esas experiencias tan hermosas que vivir en este mundo, realmente no hubiera sido imperdonable para mí. Entonces, sí es muy importante que escuchemos nuestra intuición, escuchemos nuestras corazonas. Hay a veces que en el mundo tratamos o nos pasa lo que le llamo yo frutos trampa. Frutos trampa es cuando tú tomas algo que aparentemente es bueno, que aparentemente te trae un beneficio, pero que muta tu libertad. Entonces en ese momento tu ser interior te está diciendo, no, esto no es tuyo, tienes que soltarlo. Y hay que soltarlo para vivir nuevas experiencias. Y precisamente esos miedos son los que no te permiten poder desarrollarte. Tienes que tener mucho cuidado. La intuición es lo primero que tienes que seguir.
Si yo de repente a lo mejor yo estoy en una escuela y estoy aprendiendo ciertas cosas y mi intuición me dice, sabes que hasta aquí llegaste, ahora tienes que buscar en otro camino, la verdad, hay que moverse y seguir buscando, porque tu intuición, tu ser interior, nunca te va a engañar, siempre te va a buscar lo mejor que es para ti. Y mientras que tú aprendas a seguir tu intuición, tu ser interior, nunca se va a equivocar, siempre va a buscar, es el mejor maestro. No hay mejor maestro ni guía que tu ser interior. Así es, toda la sabiduría está dentro de cada uno de nosotros. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos permitieron llegar hasta sus hogares. Quedan cordialmente invitados para la próxima entrevista. Bueno, amigos del canal Conciencia Cósmica, nos encontramos en el día de hoy con el ingeniero Alfredo y con el señor Ricardo. Habíamos nosotros cerrado la entrevista con el ingeniero Alfredo mencionando un lugar maravilloso, extraordinario, que está para el servicio de aquellas personas que deseen realmente entrar en conexión con esas energías tan impresionantes que se manejan a nivel piramidal. La historia de estas pirámides en donde nos encontramos nos la cuenta su arquitecto, su autor, el origen, por qué está aquí, cómo fueron construidas. Bueno, pues eso sí, de que por qué fueron aquí, eso sí no lo sabemos, pero es que aquí empezamos a tener comunicación con personas de otras dimensiones, o sea, de grado más evolucionado, ¿verdad? Porque usted sabe bien que el universo es la escuela de la evolución de la vida que Dios creó para todos nosotros, sus hijos. Venimos de Él y debemos buscar el retorno a Él, ¿sí? Y entonces estos maestros, bueno, nos sugirieron la construcción de estas pirámides. No fue idea de nosotros, sino de los maestros. Fue la que nos sugirieron la construcción. Primero de esta. Al principio de las comunicaciones no se nos hablaba nada de las pirámides. Hasta ya de tiempo se nos sugirió la construcción de esta pirámide cuadrangular. Bueno, ¿por qué 2 pirámides y qué características específicas tiene cada una de ellas? Bueno, es que de hecho, si usted se fija, esta es cuadrangular, ¿verdad? Y están orientadas, cada esquina está orientada a los 4 puntos cardinales. En esta empezamos a trabajar, pues a hacer pues, oración de meditación, porque está bien que la oración es estar en contacto con Dios y a la vez estamos generando esa energía positiva que necesita nuestro planeta para que haya un equilibrio y haya armonía. ¿Y la más grande? Bueno, aquella ya fue específicamente para las curaciones y positivizaciones. Ya está en meditación y la grande para curación. Sí. Para curación. ¿Quiénes pueden venir o quiénes podrían acceder a las pirámides? A todo mundo, aquí están las puertas para todo mundo. Bueno, un mensaje que quiera entregarle a todas aquellas personas que nos están permitiendo llegar a sus hogares. No, pues es que traten de comunicarse, de estar en contacto constante con su ser interno. Y nuestro ser interno, Él es el que nos va a ir guiando, que nos dejemos regir nuestra vida por Él, por ese ser interno. Muchas gracias. Ingeniero, ¿desde cuánto hace que usted visita este maravilloso lugar? Yo llevo aproximadamente aquí visitando este lugar como unos 2 años y medio, pero para mí fue algo, se puede decir, muy reconfortante porque fue como un refugio de luz para mi persona. Llega un momento en que puedes tener mucha información, porque claro, todo es un conjunto. Recibes información, estuve estudiando mucho libros esotéricos, estuve recibiendo muchísima información, estuve recibiendo muchas técnicas de sanación, pero yo descubrí que mientras que no logres despertar tu ser interior, todo eso se vuelve inútil. Claro, porque una teoría. Se hace una teoría nomás. Exacto. Y si tú no lo logras desarrollar con el amor incondicional, pero tienes que también soltar todos esos lastres que no te permiten que tu luz brille. Eso es lo que aprendí. O sea, ¿A qué se refiere soltar los lastres? Ampliemos un poquito más porque uno de los propósitos que tiene el canal Conciencia Cósmica es poder, a través de las entrevistas, brindar herramientas prácticas para la vida práctica, que la gente diga, bueno, dediqué 50 minutos, hora y media a un video, pero aprendí un ejercicio, voy a ponerlo en práctica. Entonces,
¿A qué se refiere quitarnos esos lastres? ¿Y Ah, cómo sí. podemos hacerlos? Eso es muy importante. Uno de los principales lastres que no permiten que tú puedas contactar con tu ser interior es el emocional negativo. O sea, hay a veces emociones que no hacen que tu mente esté quieta, o sea, que esté centrado. Estamos hablando de ira, celos, cela, envidia, exactamente. pereza, lujuria. Eso es Sí. lo que se refiere el emocional negativo. Emocional negativo. Ahora, ¿cómo los puedes tú reemplazar? O sea, no se trata de como una olla express tratar de reprimirlos, porque eso lo único que hace es que los vas a hacer que afloren en ti cada vez más. Se trata de hacerlo a través de las virtudes. O sea, donde tú tienes a ser más solidario con las demás personas, a ser más responsable en lo que a ti te corresponde, incluso hasta en tu trabajo. O sea, a dar lo que llamo un valor agregado, ese amor incondicional. O sea, si yo me dedico a hacer una cosa, pues hay que darle ese amor incondicional que va haciendo la diferencia. Entonces empieza a fluir una energía diferente. Aquí don Ricardo le llama la energía positiva, la positivización. Muchas de las cosas, sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito personal, familiar, muchas veces las cosas no funcionan porque hay mucha negatividad. Claro. Y esa negatividad te absorbe. Una fuerza que retiene, sí, exactamente, que paraliza. Sí. Y esa negatividad te lleva a un efecto dominó. Ese efecto dominó te afectas tú, afectas a tus seres queridos, afectas a tu familia y afectas a tu sociedad. Entonces, como una persona que está en un trabajo y no está a gusto de lo que está haciendo y está renegando, esa negatividad que genera con su mente no solamente lo está destruyendo a él, está destruyendo su entorno y todo lo que está alrededor. Entonces, cuando tú llegas a estas pirámides, una de las funciones que tienen es despertarte, pero también aislarte de esa negatividad para que puedas ver lo que está sucediendo, lo que está pasando. Porque cuando una persona es absorbida por la negatividad, no se da cuenta que la negatividad lo está absorbiendo. Y lo peor de todo, que con sus emociones y sus actos, él mismo la retroalimenta. O sea, se convierte en un efecto de rebote. Me enojé por esto y pues al rato me enojo con otro, al rato cometo un error, claro, al rato va cogiendo más fuerza cada vez. Comento una imprudencia que atenta sobre la vida de una persona. ¿Sí me entienden lo que voy? Sí, es sí, un efecto rebote. Entonces, si tú en un momento no paras, o sea, tienes que parar. Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Entro a la pirámide y busco una respuesta. Y la principal respuesta que me empiezan a dar aquí es cuando es como un aislante que te hace quitar todo eso que te está acabando, que te está controlando. Entonces llega un momento en que cuando ya no tienes eso, que se empieza a limpiar, se puede decir, a tener una mente más lúcida, más clara, entonces tu cerebro empieza a funcionar adecuadamente. Entonces tu parte espiritual, tu parte mental, tu parte emocional, entonces empieza a desarrollar diferentes inteligencias que te dan más capacidades. Yo he hablado mucho de la inteligencia emocional, pero hay otros tipos de inteligencias que van unidas también a la inteligencia emocional. Por ejemplo, yo no digo que el conocimiento no es necesario, porque es parte también del desarrollo para poder entender muchas cosas. Entonces, cada quien va desarrollando diferentes tipos de inteligencias. Por ejemplo, como los músicos tienen un tipo de inteligencia, una cierta habilidad, ¿verdad? Claro. Pero todo está relacionado mucho en la parte emocional, que es el conducto, pero también la parte mental, la parte racional también tiene su función, como la parte espiritual, que es la que te va a guiar porque está conectada a una inteligencia superior, hay que entenderla. No solamente la inteligencia emocional, no, la inteligencia emocional es una parte, pero si tú logras controlar tus emociones, sabes manejar correctamente tu inteligencia emocional, eso te permite que puedas conectar a otras inteligencias de otras dimensiones donde ellos ya han tenido experiencias más que tú, simplemente por el tiempo que han vivido más que tú, por todas las reencarnaciones que han tenido. Entonces tú puedes decir, ¿quién vas a aprender? Pues de alguien que haya experimentado más que tú. Entonces ellos lo que hacen los maestros, al hablar de dimensiones, estamos hablando no de grados jerárquicos, hay que hacer bien la especificación. En el mundo espiritual, los grados jerárquicos que nosotros conocemos solamente se toman como una referencia para entenderlo humanamente, pero para ellos es una escuela. Es como por decir, los maestros de la sexta dimensión es como si nosotros dijéramos, nosotros vamos en tercero de primaria, ellos van en sexto de primaria, van en la sexta dimensión, o sea, van a una escuela donde sus vivencias, todo lo que ellos aprenden ya va a otro nivel de evolución, aprenden otras experiencias distintas a las de nosotros, pero para poder
ellos haber llegado a la sexta dimensión tuvieron que pasar por la tercera, por la cuarta y por la quinta. Entonces, Claro. toda esa experiencia que adquirieron en la tercera, en la cuarta y en la quinta, que ellos vivieron igual que nosotros, experiencias muy similares a las humanas, entonces nos pueden decir, oye, ¿sabes qué? No le hagas así o hazle así, o te comparto este conocimiento para que ayude a tu desarrollo. Es una forma, yo le llamo mucho, se llama hermandad cósmica. Hermandad cósmica es cuando seres de mayor evolución, más sabiduría, más aprendizaje, que han desarrollado ya más habilidad y que están más cercanos al Padre, ¿qué es lo que hacen? Que todo lo que ellos adquirieron o han aprendido, que sea o pueda servir para tu experiencia personal de desarrollo en esta tierra, lo traen y lo transmiten a través de los mensajes. Nos lo comparten, teniendo siempre claro que el trabajo lo debemos hacer nosotros. Es algo muy importante, no por el hecho de estar buscando este contacto, esta comunicación, esta hermandad, se va a realizar el trabajo solo, desde ningún punto de vista. Tenemos orientaciones, tenemos luces, tenemos conocimiento que ellos ya han vivido y que nos pueden orientar. Como se mencionaba ayer, son como el papel que puede llegar a cumplir un padre hacia su hijo de orientar, pero el trabajo de aprendizaje definitivamente es directo, es completamente directo. Sí, aquí hay una parte bien importante cuando uno busca la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad nunca te va a dejar que dejes tus responsabilidades a un lado. Eso tenemos que entenderlo. Yo no puedo decir, yo voy a orar mientras que sé que mi familia no tiene para comer. Claro, el equilibrio. Sí, yo no voy a orar cuando a lo mejor por venir a orar ando atropellando a medio mundo por llegar temprano, ¿verdad? O sea, esa no es la forma correcta. O sea, la forma correcta es que tus acciones las sepas encauzarlas correctamente, porque si no, no vas a aprender. O sea, nada caso tiene que vengas a orar o vengas a meditar cuando tú no lo reflejas como ejemplo en tu vida cotidiana. O sea, aquí los maestros no vienen a hacer tu trabajo por ti. Así es. Hay muchas veces muchas personas que buscan sobre todo, se puede decir, una fuga emocional, donde a veces buscan las drogas, buscan esto, buscan el otro, porque al no escuchar tu ser interior, llega un momento que es como si estuvieras muerto en vida, como si estuvieras un barco sin timón. Entonces buscas una fuga que emocionalmente te pueda a lo mejor traer cierto reconfortarte momentáneamente, pero te trae muchas consecuencias lamentables porque eso te genera más negatividad, porque no estás solucionando el problema de raíz. de raíz. Así es. Entonces, una de las cosas que debes de aprender primeramente para poder seguir el verdadero camino espiritual es tomar tus responsabilidades en lo que te corresponda, por más sencillas que sean. Si a mí en esta vida me tocó a lo mejor nomás ser barrendero, pues adelante, o sea, pero lo hago con amor, inyecto una energía que a los demás los llene con esa luz, ¿verdad? Si me tocó a lo mejor ser servidor público, lo mismo, o sea, tengo que hacer mi trabajo donde yo proyecte esa armonía, esa energía positiva hacia los demás. Pero si yo pongan lo que me pongan a hacer, yo no proyecto esa energía, quiere decir que mis talentos, mi energía emocional, mi energía mental la estoy utilizando incorrectamente. Y no solamente me destruyo a mí mismo, estoy destruyendo a los demás. Afectamos el entorno también, Sí. sí. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, información bastante interesante, la invitación para aquellas personas que puedan en algún momento venir y visitar ese maravilloso lugar y más que visitarlo, beneficiarse de esas grandes cualidades que tienen estas pirámides que fueron construidas con asesoría o con ingeniería realmente de mentes superiores. Don Ricardo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Agradezco y es un gran honor estar con ustedes y que nos den este espacio. Bueno, ingeniero, usted muchísimas gracias por la información. Amigos de Conciencia Cósmica, quedan cordialmente invitados para la próxima entrevista.